La Comisión Arquidiocesana de Catequesis presenta Catequesis para niños. Tengo un amigo, siempre va conmigo. Jesús es mi amigo fiel. ¡Jesucristo! Tengo un amigo, siempre va conmigo. Jesús es mi amigo fiel. ¡Jesucristo! Tengo un amigo, siempre va conmigo. Jesús es mi amigo fiel. ¡Jesucristo! Catequesis para niños. ¿Cómo están, queridos amiguitos? Bienvenidos a este nuevo encuentro con el Señor. Hola, ¿cómo están? Sean nuevamente bienvenidos a su programa Catequesis para Niños. Hola amiguitos, de nuevo estoy con ustedes con un tema muy interesante que habla de Jesús, nuestro mejor amigo. Catequesis para niños. Hoy, queridos hermanos, vamos a tratar un tema cuyo título es Cristo nos libra de toda esclavitud. Mirar la vida. ¿Conoces realmente a Jesús? ¿Sabemos todo lo que Él puede hacer por nosotros? Unos niños nos hablan de Jesús. Nos están quedando muy bonitas nuestra tarea. Sí, ¿qué tal quedó mi tarea? Muy bonita. Sí, bonita, sí. Sí, se ve padre. No sé, cómo que... Hola chicos, ¿qué están haciendo? Hola, tarea de la escuela. Nos tocó investigar acerca de los personajes más sobresalientes de la independencia. ¿Y a nosotros nos tocó? A nosotros nos tocó José Francisco Domínguez. A nosotros José María de Morelos y Pavón. ¡Wow! ¡Qué interesante! Pero yo hoy les traigo una invitación muy especial. Miren, los quiero invitar a que conozcan un personaje que no solo trajo libertad a una nación o un país, sino trajo libertad al mundo entero. ¿Les gustaría conocerlo? ¡Sí! ¿Les gustaría hacer un recorrido por la Biblia? ¡Sí! Pues muy bien, niños, vamos a comenzar nuestro recorrido por la Biblia. Pero antes de esto vamos a hacer una oración. Cierren sus ojos. Jesús, gracias porque nos tienes juntos. Yo te quiero pedir por cada niño, por cada niña que está viendo este video, que tú, Señor, les reveles a través de tu Espíritu Santo, Señor, tu vida, y que vengas a traer libertad a todos. En tu nombre, amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Isaías. Isaías fue un profeta enviado por Dios. Isaías hizo un anuncio muy especial. Él profetizó que un niño iba a nacer, que sería concebido de una virgen, que su nombre sería admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. También dijo que traería libertad a los cautivos, que sanaría a los quebrantados de corazón, que traería y predicaría las buenas nuevas. Pero también él mencionó que este niño iba a morir algún día. Esta profecía se cumplió y la podemos leer en los evangelios. En ese tiempo, el pueblo de Israel era gobernado por el imperio romano y ellos eran oprimidos, esperaban un libertador, pero no se imaginarían quién sería ese libertador. Una virgen concibió y dio a luz un niño, al cual puso por nombre Jesús. El esposo de esta virgen fue José. Jesús tuvo que nacer en un establo, puesto que no había lugar en el mesón para ellos. Él nació en una ciudad muy pequeñita llamada Belén, en medio de los animales, humildemente. Jesús creció, se hizo un joven fuerte y grande. Y Jesús comenzó su ministerio a los 30 años, haciendo grandes milagros, prodigios, señales, sanando a los enfermos, dando libertad a los cautivos, perdonando a los pecadores. Por lo cual,
Los escribas y los fariseos le tuvieron mucha envidia, así que ellos hicieron un plan para acabar con la vida de Jesús. Ellos lo enjuiciaron, lo acusaron que él se proclamaba el rey de los judíos, hasta llevarlo a la muerte. A Jesús lo azotaron, lo escupieron, le pusieron una corona de espinas en su cabeza y finalmente lo llevaron a un lugar llamado Gólgota y lo crucificaron en una cruz. Pero a través de ese sacrificio, Jesús trajo la libertad no solo a su pueblo, sino a todo el mundo, trayendo libertad de los pecados y esperanza para todos aquellos que creyeran en él. Así Jesús se convirtió en un gran libertador, porque él dio su vida en rescate de todo el mundo. Y así, amiguitos, termina nuestra historia. Muy bien, niños, ¿les gustó el recorrido que acabamos de hacer en el tren? Sí, súper divertido, ¿verdad? Sí. Bueno, y ya que ustedes investigaron a estos personajes que fueron importantes en la independencia de México porque dieron la libertad a un país, hoy hemos aprendido que Jesús no solo trajo independencia a un país, sino al mundo entero, a través de su muerte, dando la libertad de los pecados a todo el mundo. Muchas personas hoy festejan a estos personajes que dieron la libertad, haciendo de esa libertad un libertinaje, a través de las fiestas, el alcohol, haciendo cosas que no convienen. Pero nosotros no solo recordamos a esos personajes, sino que nosotros tenemos la libertad que Jesús nos ha dado para poder alabarle, para poder estar en su presencia, porque Él dio su vida por nosotros en la cruz y es digno de que le demos toda nuestra vida, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. ¡Claro que sí! Confiemos en Jesús. Él puede liberarnos de todo lo que nos esclaviza y nos entristece. La mirada de Dios. Hoy escuchamos lo que San Pablo les dice a los cristianos de Roma. Hola mis hermanos en Cristo, gracias por estar con nosotros en su canal Palabra de Dios. Les saluda su hermana Minerva Rubalcaba y me llena de gozo compartir con ustedes la Palabra de Dios. Y lo vamos a tomar de la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 12 al 17, y dice así: Así pues, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir según las inclinaciones de nuestra naturaleza débil. Porque si viven ustedes conforme a tales inclinaciones, morirán. Pero si por medio del Espíritu hacen ustedes morir esas inclinaciones, vivirán. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo, sino el Espíritu que los hace hijos de Dios. Por este Espíritu nos dirigimos a Dios diciendo: Abba, Padre. Y este mismo Espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que ya somos hijos de Dios. Y puesto que somos hijos, también tendremos parte en la herencia que Dios nos ha prometido, la cual compartiremos con Cristo, puesto que sufrimos con Él para estar también con Él en su gloria. Palabra de Dios, te alabamos, Señor Jesús. Y como se pueden dar cuenta, cuando San Pablo hablaba aquí a los romanos, que nosotros somos una naturaleza débil, nuestras inclinaciones son al pecado. Pero cuando nosotros recibimos el bautismo, el Espíritu Santo nos ayuda para guiarnos y tomar las decisiones correctas. Cuando nos sintamos confundidos, es muy importante que todos los días tengas un horario donde tú puedes hablar con tu Padre, como dice aquí Abba, que es nuestro Padre Celestial, y le puedes contar lo que te está pasando. También es importante que tú lo puedas confesar. Por ejemplo, si tienes algún problema de lujuria, algún vicio, algo que te ata a este mundo. Recuerden que nosotros estamos aquí de paso, nosotros no somos de este mundo. Como dice aquí en su palabra, compartiremos con Cristo, ¿verdad? Porque Dios nos ha prometido que también estaremos con Él. Somos parte de su herencia. Nosotros somos hijos de Dios. Gracias a Jesús, Él vino aquí para salvarnos. Pero es crucial que tú tomes
como consejos la palabra de Dios, que trates de escucharla todos los días, aunque sea un poquito, y que tengas también un guía espiritual. Si es posible, buscar la confesión y si puedes, por supuesto, lo más importante, que es la Eucaristía, el regalo más hermoso que tenemos en este mundo. Muchas gracias por estar con nosotros. Ahora vamos a cerrar con una oración. Amado Padre Celestial, gracias por habernos llamados hijos, esta nación santa, porque tú quieres ser nuestro centro. Tú no nos necesitas, Señor. Tú has querido necesitarnos para ser hijos tuyos. Somos coherederos. Y te damos las gracias por todo lo que nos has dado, porque no lo merecemos, Señor. Es por tu infinita bondad, tu misericordia. Te pedimos que nos guíes para que nuestra oración no solamente sea para pedirte cosas, Señor, sino también para alabarte, para decirte todo lo que te amamos y lo que te agradecemos. Gracias, Señor. Gracias por habernos llamado. Te bendecimos y te adoramos. Amén. En este texto, San Pablo nos habla de que en nosotros existe la carne y el espíritu, y de la prioridad de Dios en la santificación del hombre. Él también expresa la prioridad de Dios en la santificación del hombre, porque no son las obras de la carne las que nos salvan, sino la presencia del Espíritu Santo en nosotros, que nos orienta hacia una vida nueva que podemos transmitir a los demás. Cristo nos ha liberado para la libertad. Con su muerte, Cristo nos liberó del pecado y ahora estamos en un estado de libertad auténtica. Quien ha escapado de la ley, ha escapado del pecado. El que ha sido liberado por Cristo está también libre de la muerte, que es la consecuencia del pecado. Quien goza de la libertad de Cristo debe esforzarse para permanecer firme en ella. Hay muchas cosas que pueden arrebatarnos esta libertad: los vicios, el pecado, el miedo, la flojera, los caprichos. No son las obras de la carne las que nos hacen libres, sino la presencia en nosotros del Espíritu Santo. No debemos dejarnos dominar por el espíritu del temor, sino por el espíritu del amor que nos hace libres. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río y hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa
la Iglesia nos enseña. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica: la libertad es poder de obrar o de no obrar y de ejecutar así por sí mismo acciones deliberadas. La libertad alcanza su perfección cuando está ordenada a Dios bien supremo. La libertad caracteriza los actos propiamente humanos. Hace al ser humano responsable de los actos de que es autor voluntario. Es propio del hombre actuar deliberadamente. Si os preguntara ¿qué es la libertad?, alguno diríais: hacer lo que me da la gana. ¿Pero estáis seguros de eso? Un niño que es flojo, que no hace sus tareas, que se junta con amigos que le engañan para hacer fechorías, ¿es libre? Claro que no. Es esclavo de sus caprichos y de sus vicios. Somos libres cuando pensamos bien lo que debemos hacer, cuando nos hacemos responsables de las consecuencias de nuestros actos, cuando obramos como personas y no como animales, dejándonos llevar solo por nuestros instintos. La libertad alcanza la perfección cuando está ordenada a Dios, el supremo bien. Solo así tendremos actos propiamente libres y humanos. Hola chicos y chicas, en esta ocasión hablaremos sobre la libertad y el libertinaje. Seguramente todos hemos escuchado el dicho: mi libertad termina donde comienza la de los demás. Y es que muchas veces nos dejamos llevar por los excesos o el placer momentáneo, transformando así la libertad en libertinaje. Cada uno de nosotros nacemos y crecemos con la libertad de elegir el bien o el mal, con la condición de decidir si quiero hacer algo o no. A esto le llamamos libertad. Esta libertad podemos aplicarla en la escuela, por ejemplo, al decidir si trabajo a tiempo, trabajo a contrarreloj o de plano no trabajo. En la familia, yo puedo decidir si seguir un buen ejemplo o buscar la salida fácil. Toda decisión tendría que hacerse responsable de las consecuencias de mis actos. La libertad se puede ver opacada por las decisiones mal tomadas, debido a que ésta está asociada con la moral y la falta de respeto. La persona que deja de ser libre para convertirse en libertina es aquella que rebasa todos los límites, en acciones y palabras. La libertad viene acompañada en todos los casos por una responsabilidad, mientras que el libertinaje solo satisface pequeños momentos sin ser consciente de los resultados de nuestros actos. Es una forma de justificar mis malas acciones o decisiones. Cada quien debe de marcar sus propios límites en todos los sentidos, fundamentando la libertad en los valores inculcados por tu familia, los derechos humanos y sobre todo la responsabilidad que tengo conmigo mismo. Conociendo a un santo al que se le conoce como Fray Escoba. Compartimos hoy la biografía de San Martín de Porres. El 3 de noviembre recordamos la memoria de San Martín de Porres, el santo de la humildad. Popularmente ha sido conocido como Fray Escoba. Este dominico, originario de Lima, Perú, fue el primer mestizo canonizado por la Iglesia. Por medio de su sencillez y servicio, logró superar las diferencias y unir a las tres culturas que convivían en su época, a pesar de los conflictos que dificultaban la coexistencia en la sociedad limeña del siglo XVIII. Él murió en el año 1639 y fue canonizado por Juan XXIII en el año 1962 y declarado patrono de la justicia social. Martín de Porres nació en Lima el 9 de diciembre de 1579. Fue hijo de Juan de Porres, caballero español de la Orden de Calatrava, y de Ana Velázquez,
negra, libre, panameña. A los 12 años empezó a aprender los oficios de peluquero, asistente de dentista y de medicina natural. Más tarde llegó a ser cirujano. La casa de Martín se llenó de mendigos y personas que no tenían la capacidad económica, pues eran atendidos gratuitamente y con mucho esmero por el famoso barbero y cirujano de Lima. Martín decide entrar en el convento de Nuestra Señora del Rosario de Lima. Sin embargo, debido a su condición de mulato, ingresó a la comunidad como hermano donado. En el convento se le confió el oficio de la limpieza. Su escoba fue, con la cruz, la gran compañera de toda su vida. De ahí que fuera popularmente conocido como Fray Escoba. El 2 de junio del año 1603 hizo su profesión religiosa y fue hermano cooperador. Martín se destacaba por el cuidado que brindaba a los enfermos. A todos amaba y curaba sin distingo de procedencia étnica. Indígenas, españoles y negros eran amados y atendidos por igual. Por sus cuidados pasaban todos los sectores de la sociedad limeña. Fue un verdadero ejemplo de unidad en una sociedad fracturada por diversos conflictos. Martín de Porres falleció en el año 1639. Sus restos se encuentran en la Basílica de Santo Domingo, en Lima, Perú. San Martín es patrono de los hermanos cooperadores dominicos y de la justicia social. También su patronazgo se extiende a los pobres, a los peluqueros, al gremio de la limpieza pública, a farmacéuticos y enfermeros, y es patrón de Cáritas. Su vida, ¿qué nos puede decir hoy? San Martín es querido por todos e invocado por ricos, pobres, enfermos, menesterosos, por todos los hombres de ciencia y por ignorantes. Su imagen o su estampa va en los viajes, está en las casas y en los hospitales, en los libros de rezo y en los de estudio, en las iglesias y en los hogares, todo porque fue humilde, obediente y, como dijera San Juan 23, es el Martín de la caridad. Martín de Porres hace recordar el inmenso poder de la humildad y el servicio, en un mundo saturado por tantas palabras e imágenes. El Santo de Lima es un constante recordatorio de la validez del ejemplo y de la grandeza de los pequeños actos cotidianos que pueden cambiar el entorno inmediato e incluso el curso de la historia. Fray Martín fue incomprendido por muchos de sus hermanos en su época. Él quería hacer de su convento un hospital, porque a todo enfermo que encontraba lo socorría y hasta llevaba a algunos más graves y pestilentes a recostarlos en su propia cama cuando no tenía más donde los recibieran. Con la ayuda de varios ricos de la ciudad, él fundó un asilo de Santa Cruz para reunir a todos los vagos, huérfanos y limosneros y ayudarles a salir de su penosa situación. Aunque él trataba de ocultarse, sin embargo su fama de santo crecía día a día. Lo consultaban hasta las altas personalidades. Muchos enfermos lo primero que pedían cuando se sentían graves era que venga el santo hermano Martín, y él nunca negaba un favor a quien podía hacerlo. Pasaba la mitad de la noche rezando. A un crucifijo grande que había en su convento, iba y le contaba sus penas y sus problemas. Y ante el Santísimo Sacramento y arrodillado ante la imagen de la Virgen María, pasaba largos tiempos rezando con fervor. Sin moverse de Lima, fue visto sin embargo en la China y en Japón, animando a los misioneros que estaban desanimados. Sin que saliera del convento, lo veían llegar junto a la cama de cientos de moribundos a consolarlos. A los ratones que invadían la sacristía, los invitaba a irse a la huerta y los seguían en fila muy obedientes. En una misma cacerola hacía comer al mismo tiempo a un gato, a un perro y a varios ratones. Un día que llegaron unos enemigos a su habitación a hacerle daño, él pidió a Dios que lo volviera invisible, y los otros no lo vieron. Cuando oraba con mucha devoción, se levantaba por los aires y no veía ni escuchaba a la gente.
A veces el mismo virrey que iba a consultarle, siendo Martín tan de pocos estudios, tenía que guardar un buen rato en la puerta de su habitación esperando a que saliera de sus éxtasis. En ocasiones salía del convento a atender a un enfermo grave y volvía luego a entrar sin tener llave de la puerta y sin que nadie le abriera. Preguntado cómo lo hacía, él respondía: yo tengo mis modos de entrar y de salir. El arzobispo se enfermó gravemente y mandó llamar al hermano Martín para que le consiguiera la curación para sus graves dolores. Él le dijo: ¿cómo se le ocurre a su excelencia invitar a un pobre mulato? Pero luego le colocó la mano sobre el sitio donde sufría los fuertes dolores, rezó con fe y el arzobispo se mejoró enseguida. Entre sus muchos milagros, Martín también recogía limosnas en cantidades asombrosas y repartía todo lo que recogía. Miles de menesterosos llegaban siempre a pedirle ayuda. A sus 60 años, después de haber pasado 45 años en la comunidad, mientras rezaban el credo y besando un crucifijo, murió santamente el 3 de noviembre del año 1639. Toda la ciudad acudió a su entierro y los milagros empezaron a obtenerse a montones a través de su intercesión. San Martín de Porres ruega por nosotros, paz y bien. Con las únicas armas de su escoba, su cariño y su generosidad, logró conquistar miles de almas en su Lima natal. Con Santa Rosa de Lima fueron los primeros santos americanos. Profundización de la experiencia. En su discurso, Jesús menciona cuáles son las obras de su misericordia que debemos practicar. Estas se dividen en dos bloques, las corporales y las espirituales. Las corporales son dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar techo al desamparado, vestir al desnudo, visitar a los enfermos, visitar a los presos, enterrar a los muertos. Las espirituales son dar consejo al que lo necesita, enseñar al que no sabe, corregir al que yerra, consolar al triste, perdonar las ofensas, soportar la paciencia de las personas molestas, rogar a Dios por los vivos y difuntos. Veamos lo que piensa un joven sobre una de ellas. Obras de la misericordia. Rogar a Dios por los vivos y por los muertos. Misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre, misericordiosos. La caridad no consiste en dar muebles viejos o ropa usada. Vaciar los trasteros a costa de los necesitados es una caridad nada amable. Como decía la Madre Teresa de Calcuta, hay que dar hasta que duela, y cuando duela, dar todavía más. Hay muchas formas de darse. La Iglesia tradicionalmente propone 7 obras de misericordia corporales y 7 obras de misericordia espirituales. Pero esto no quiere decir que haya solo 14 formas de darse sin tacañería. Es más, tampoco quiere decir que lo único sea dar dinero, para que la gente que no tiene ese dinero pueda conseguir tantas cosas que se pueden conseguir con el dinero. A veces es más necesario que el dinero un buen consejo, o dar parte de nuestro propio tiempo, o dar una oración. El lenguaje del amor es universal. Por muy bien que nos encontremos, aunque llegásemos a la más justa de las sociedades, siempre será necesario que nos queramos, y siempre será necesario que recemos los unos por los otros, y que recemos también por nuestros fieles difuntos. Misericordiosos como el Padre, misericordiosos como el Padre. Demos gracias al Hijo, luz de las naciones, su eterna misericordia. San Pablo recomienda orar por todos, sin distinción, también por gobernantes y personas de responsabilidad, pues Él quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la vida. Estamos a Él en su eterna
Los difuntos que están en el purgatorio dependen de nuestras oraciones. Es una buena obra rezar por estos para que sean libres de sus pecados. El Papa Francisco pide a todos los cristianos y a las personas de buena voluntad que recen especialmente por los cristianos perseguidos. Podemos examinar cómo secundamos este deseo del Papa para que nuestros hermanos en la fe sientan el consuelo de nuestra oración. Qué importante es la oración de intercesión. Es poner a los otros en manos de nuestro Padre Dios. Es pedir a Jesús, que murió por los vivos y por los muertos, que ayude a vivir según su voluntad a los vivos y que acoja a los difuntos en la morada que subió él mismo a prepararles. El centurión, Jairo, la cananea y sobre todo María nos enseñan la importancia de pedir por los demás. Interceder es pedir a favor de otro. En la intercesión, el que ora busca no su propio interés, sino el interés de los demás. Mensaje. La libertad es el poder que Dios nos ha regalado para poder actuar por nosotros mismos. El mayor don que Dios nos ha dado a los hombres y a las mujeres es la libertad. Somos débiles y a veces nos dejamos esclavizar por muchas cosas que nos ofrecen una supuesta felicidad. Compromiso cristiano. De nada nos sirve lo que hemos escuchado en este encuentro si de ello no sale un deseo de cambio y de ser más misericordiosos con todos. Pensemos bien y escribamos en nuestro cuaderno nuestro compromiso personal. ¿De qué esclavitudes queremos librarnos? ¿De nuestra flojera? ¿De nuestro egoísmo? ¿De nuestro mal humor? Celebración. Escuchemos con atención esta oración. Libéranos, Jesús, porque te necesitamos cuando nuestro cuerpo o nuestro espíritu están enfermos. Porque solo tú sabes cuáles son nuestras cadenas. Porque has venido a traer la paz a nuestras mentes. Libéranos, Jesús. Porque no te importa unirte a nosotros aunque no estemos del todo limpios. Porque no discriminas y nos amas a todos. Porque todos y cada uno somos importantes para ti. Porque has venido a traernos la salud del alma y del cuerpo. Libéranos, Jesús. Porque nos amas, porque nos haces una llamada personal a ser libres de verdad, porque nos quieres felices y fuertes. Libéranos, Jesús. Y seguimos esta canción que nos indica cómo Jesús nos libera.
Sintiéndonos liberados, nos vamos en paz. Catequesis para niños. Hasta pronto, amiguitos. Muchas gracias por acompañarnos, niños. Hasta la próxima. Muchas gracias, queridos niños, por acompañarnos en este encuentro. Hasta luego. La Comisión Arquidiocesana de Catequesis presentó Catequesis para niños. Tengo un amigo, siempre va conmigo. Jesús es mi amigo fiel. ¡Jesús, Jesús! Tengo un amigo, siempre va conmigo. Jesús es mi amigo fiel. ¡Jesucristo! Tengo un amigo, siempre va conmigo. Jesús es mi amigo fiel. ¡Jesucristo! Catequesis para niños.